Células y órganos de la respuesta inmune es el tema que se va a desarrollar en esta presentación. Mi nombre es Elena Morales Casasola, soy docente de la Unidad Didáctica de Inmunología y Microbiología Médica de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad San Carlos de Guatemala. Células, tejidos y órganos del sistema inmunitario. Cuando hablamos de células, decimos que una célula es la mínima unidad estructural y funcional del ser vivo. Un conjunto de células con la misma función forman los tejidos y los tejidos se organizan en órganos, así que un conjunto de órganos con la misma función van a formar los sistemas. Hay diferentes sistemas como el sistema nervioso central, el sistema gastrointestinal, el sistema inmunitario del que vamos a hablar en esta ocasión. La mayoría de células del sistema inmunitario derivan de células madre hematopoyéticas. Ellas se producen acá en la parte medular del hueso. Esta célula madre hematopoyética da origen a una célula multipotencial y a partir de ella se forman dos linajes celulares, un linaje progenitor mieloide y uno linfoide. Este linfoide va a dar origen a los linfocitos que luego se van a diferenciar en linfocitos T, linfocitos B, células asesinas naturales y células dendríticas. Tenemos las células mieloides, que es una gama heterogénea de células, pero aquí podemos ver a la serie de los granulocitos con los eosinófilos, basófilos y neutrófilos, el megacariocito que reside en la médula ósea y a partir de él se originan las plaquetas. También podemos ver la serie eritroide y la serie de los monocitos que al salir del torrente sanguíneo hacia los tejidos se forman los macrófagos. Este es un cuadro en el que representa los temas que vamos a desarrollar. Las células del sistema inmune se subdividen en células del sistema inmunitario innato y células del sistema adaptativo. Entre estos dos sistemas también hay otras células que relacionan tanto al sistema innato como al adaptativo y son las células presentadoras de antígenos. También vamos a hablar de los órganos linfoides del sistema inmune que se han clasificado en órganos linfoides primarios y secundarios. Los primarios, el timo y la médula ósea, y los secundarios, vaso, ganglios linfáticos y el tejido linfoide asociado a mucosas. Nos vamos a concretar en la primera parte de esta presentación en las células del sistema innato. Las células del sistema innato comprende un grupo de células. Las células importantes en la fagocitosis son los monocitos macrófagos y los granulocitos polimorfonucleares que se subdividen en neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Ellos tienen relación con los microbios extracelulares. También tenemos a las células asesinas naturales, que son las encargadas de destruir células que han sido infectadas por virus o células que han mutado y se convierten en células neoplásicas malignas. También tenemos otras células que actúan en la protección inmunitaria y estas son los mastocitos y las plaquetas. Las células del sistema inmunitario innato reconocen a los microorganismos gracias a sus receptores, los denominados PAM. ¿Qué quiere decir PAM? Patrones moleculares asociados con el patógeno. Ellos tienen gran especificidad y son de distribución no clonal. Los patrones moleculares asociados a patógenos o PAMs son pequeñas secuencias de moléculas que se repiten en grupos de patógenos y ellas son reconocidas por los denominados receptores de reconocimiento de patrón. Estos patrones moleculares son esenciales para el reconocimiento de los microorganismos por parte de las células de la inmunidad innata y responden de manera distinta según el microorganismo identificado. Una vez las células del sistema inmunitario innato han sido producidas por la médula ósea, ellas salen y pueden estar
en el torrente sanguíneo, aunque muchas de ellas no ejercen sus funciones en el torrente sanguíneo, sino que deben de salir a diferentes órganos del cuerpo y también están presentes en algunas mucosas. Durante su desarrollo, estas células inmunitarias captan moléculas importantes para sus funciones y estas moléculas se denominan marcadores de estirpe. Ellos pueden identificar las diferentes estirpes celulares, como las células mieloides de las células linfoides. Los linfocitos, leucocitos, precursores hematopoyéticos, ellos presentan patrones característicos de moléculas en la superficie. Veamos esta imagen. Vean cuántas moléculas hay en la superficie de esta célula. Estas pueden ser usadas como marcadores para distinguir y caracterizar distintas poblaciones celulares. Esta caracterización se hace mediante anticuerpos monoclonales. Así que cada anticuerpo monoclonal distingue un solo tipo de molécula o partes específicas de cada molécula. ¿Cómo se dio esto? Durante varios años, cada grupo de investigadores nombraba las moléculas según su propia nomenclatura. De manera que se hizo una lista larga de moléculas que en algunos momentos tuvo sinónimos. Ya en 1982 se celebró el Taller de Antígenos de Diferenciación de Leucocitos Humanos. Un grupo de investigadores se reunieron para hacer una nomenclatura unificada, así como hacer normas para la aceptación y denominación de nuevos marcadores. Cada tipo de célula expresa moléculas de superficie, que son características, como vemos aquí en el ejemplo. Los monocitos expresan CD14 y moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2. Hay algunos otros marcadores que son de maduración temprana. Así que las poblaciones de células se definen usando el símbolo más o el símbolo menos para indicar si una determinada fracción de célula expresa o carece de la molécula del CD. Por ejemplo, esta CD34 positivo y CD34 negativo. Eso quiere decir que está expresando el CD34, pero no el CD31. Las unidades formadoras de colonias de los granulocitos y monocitos en su fase de desarrollo, por ejemplo, de mieloblasto, desarrolla a promielocito y de promielocito a mielocito, ellos maduran y se liberan en la circulación como neutrófilos. En esta ruta de maduración, ellos van adquiriendo receptores específicos de crecimiento y de diferenciación. La nomenclatura se basa en los llamados grupos de diferenciación CD. Hay varias clases de marcadores, de linaje, de maduración, de activación también. Seguimos con las dos estirpes principales de fagocitos. Ellos son los monocitos y los macrófagos, aunque los macrófagos derivan de los monocitos y aquí vemos el esquema del desarrollo de su maduración. A partir del monoblasto, promonocito, monocito, ese es el que se mantiene en la circulación y una vez sale se va a denominar macrófago. También tenemos un segundo grupo que son los granulocitos polimorfonucleares, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Sus nombres están determinados por el color que adquieren los gránulos. Si adquieren un color básico o ácido, tenemos el basófilo, el eosinófilo y el neutrófilo que no tiene afinidad a ningún colorante. Estos granulocitos polimorfonucleares se localizan en la circulación y en los tejidos. Los fagocitos mononucleares están diseminados por todo el organismo. Los monocitos son células circulantes y los macrófagos viajan hacia varios órganos y en el microentorno local, dependiendo del órgano en el que esté, ellos van a cambiar su morfología y su función. Por ejemplo, en el pulmón se van a denominar macrófagos alveolares, en el hígado se van a denominar células de Kupffer, etc. La función de ellos es eliminar partículas extrañas como microbios o células dañadas que son propias.
Ahora, el segundo grupo, los granulocitos polimorfonucleares, constituye el 60 al 70% de células en el adulto. Son en mayor cantidad y ya dijimos que son neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Estos últimos dos actúan como fagocitos con la exocitosis de sus. Vamos a describir a los monocitos. Los monocitos que se encuentran en el torrente sanguíneo son células grandes en relación a los linfocitos, miden de 10 a 18 micras con un núcleo en forma de herradura y con un citoplasma con membranas fruncidas, aparato de Golgi, algunos gránulos y lisosomas. El macrófago, que es el que está en los tejidos, él emite prolongaciones que también se llaman pseudópodos. Miren cómo atrapa a los microorganismos. A esto se le llama adherencia bacteriana y eso lo hace por medio de sus receptores. Una vez atrapados, los lleva hacia él para su ingestión. Los lisosomas que contienen peroxidasa e hidrolasas ácidas son los que destruyen a los microorganismos. Si el microbio tiene en su superficie anticuerpos o componentes del complemento, es más fácil fagocitar. Granulocitos polimorfonucleares, 3 tipos. Ellos se liberan desde la médula ósea 7 millones por minuto, una gran cantidad de células. Su vida es corta, 2 a 3 días, si la comparamos con la vida de los monocitos, que son meses. Los neutrófilos son en mayor cantidad, pero estas células no permanecen en los vasos sanguíneos. Ellos deben de salir del torrente sanguíneo hacia tejidos y hacia órganos. Ellos primero se adhieren a las células endoteliales porque ellos tienen receptores en la superficie y las células endoteliales tienen ligandos. Este momento en el que ellos se adhieren se denomina marginación, luego sufren rotación, adhesión y por último ellos van a migrar. A este proceso se le llama diapédesis. Ellos se extravasan pasando entre las células endoteliales y abandonan la circulación. Cuando ellos deciden abandonar la circulación, ese estímulo es inducido por agentes quimiotácticos como las interleuquinas 8. Ellos desempeñan una función importante en la inflamación aguda, protegiéndonos frente a microorganismos. Y la función importante de estos granulocitos polimorfonucleares es fagocitar y destruir patógenos. Los neutrófilos. Es la célula en mayor cantidad. 95% de estos granulocitos, los neutrófilos, van aquí en este vaso sanguíneo, pero ellos deben de salir. Salen por diapédesis y aquí están capturando microorganismos. Estas son células con un núcleo multilobulado, por eso se llaman polimorfonucleares, pero vean que cada uno de sus lóbulos está unido por puentes de cromatina. Miden 10 a 20 micras de diámetro y sus agentes quimiotácticos son fragmentos proteicos que se liberan cuando se activa el complemento, factores derivados de los sistemas fibrinolíticos y de las cilinas, sustancias producidas por otros leucocitos y plaquetas y productos de ciertas bacterianas. Los estímulos quimiotácticos son los que inducen a la marginación y a la diapédesis. Los neutrófilos contienen gránulos y en ellos tienen almacenados proteínas antibióticas y también lisosomas. Los gránulos pueden ser primarios, azurófilos y secundarios específicos de los neutrófilos. Los primarios tienen lisosomas que contienen hidrolasas ácidas, mieloperoxidasas y muramidasas. También tienen proteínas antibióticas como defensimas, ceprosidinas, catalicidinas, una proteína especial que es la proteína inductora de la permeabilidad. Pero ¿cómo funcionan estos lisosomas? Aquí tenemos una célula que está fagocitando. Tenemos la bacteria, tenemos el receptor y ella va a fagocitar
esta bacteria o este microorganismo lo va a entrar a su interior y se va a pasar llevando un segmento de membrana para formar un fagosoma. Ahí se va a unir o se va a encontrar con un lisosoma, van a unir sus membranas, ahora van a formar un fagolisosoma. Cuando el lisosoma se unen ambas membranas, entonces se expulsa sus proteínas antibióticas, sus hidrolasas ácidas, su mieloperoxidasa, y ¿qué es lo que hace? Destruye al parásito. Luego estas son expulsados por medio de exocitosis y son los que causan el detritus celular. Los neutrófilos también liberan gránulos y sustancias citotóxicas, así que tienen dos funciones, por medio de la fagocitosis y por medio de la degranulación. Los neutrófilos para activarse deben interactuar directamente con los microorganismos o con citocinas de respuesta al antígeno. Seguimos hablando de los eosinófilos, conozcámoslos. Ellos están en menor porcentaje, 2 a 5% de los leucocitos en la sangre de personas no alérgicas. Tienen un núcleo bilobulado, como podemos ver acá, unido por un puente de cromatina. También en el citoplasma una gran cantidad de gránulos que se tiñen con eosina. Ellos también son capaces de fagocitar y destruir microorganismos por medio de sus gránulos, que son organelas unidas a la membrana con dos elementos, núcleos cristaloides en el cual contienen una proteína básica principal que es la MVP. Esta actúa como una toxina para los alimentos y también induce la liberación de histamina por los mastocitos. Al liberar histamina es importante en los procesos alérgicos o en los broncoespasmos. La liberación de los gránulos de los eosinófilos. Miren, una imagen más que 1000 palabras. Este es un verme, gusano, ¿sí? Y estos pequeños son los eosinófilos. Ahí están degranulando. Aquí el ejemplo está con 4. Pueden ver 20, pueden haber 100. La liberación de los gránulos de los eosinófilos puede destruir estos patógenos grandes porque no los pueden fagocitar. Se cree que los eosinófilos desempeñan una función importante en la inmunidad con este mecanismo. Los basófilos y los mastocitos. Basófilos primero. Son células que están en muy poca cantidad, 0.2%. Así que al verlos en un frote periférico de sangre es inusual, ¿sí? Los mastocitos están en los tejidos. Tanto los basófilos y los mastocitos necesitan el estímulo de un alergeno para la degranulación. Y ese alergeno eficaz debe estar asociado con la inmunoglobulina E unido a la superficie celular. En la degranulación de estas células, todo el contenido de sus gránulos se libera rápidamente. Esto hace que mediadores como la histamina se libere y produzca síntomas adversos como de alergia. Pero también desempeñan una función importante contra los parásitos y esto lo hacen aumentando la inflamación aguda. Esta célula que representa un megacariocito y el megacariocito desprende segmentos de él que también en estos segmentos van incluidos gránulos, microtúbulos y microfilamentos de actina y miosina, que son los que intervienen en la contracción del coágulo. Estas son las plaquetas y estas están en el torrente sanguíneo. Las plaquetas son fragmentos derivados de los megacariocitos. Los megacariocitos ya dijimos que residen en la médula ósea. Se producen 10 a la 11 plaquetas cada día y el 30% de ellas se almacena en el vaso. Ellas están implicadas en la respuesta inmunitaria, especialmente en la inflamación. En la inflamación, este es el esquema de un vaso sanguíneo. Cuando las células endoteliales, que son las que revisten el interior del vaso sanguíneo, estas células endoteliales se lesionan, las plaquetas, que son estos elementos pequeños y blancos, las plaquetas se adhieren y se agregan en la superficie lesionada.
Ahí liberan su contenido y también el fibrinógeno, y esto produce aumento de la permeabilidad capilar, activación del complemento y coagulación. Y ya terminando con las células del sistema inmunitario innato, tenemos a las células NK, que constituyen el 15% de los linfocitos sanguíneos, no expresan los receptores de antígeno de las células B ni T. También derivan de la médula ósea y la función de ellas es reconocer y destruir a través de la apoptosis células infectadas por virus y determinadas células tumorales. Así que posiblemente en algún momento de la vida tuvimos células infectadas por virus y no se desarrolló la enfermedad, o algunas células tumorales y no se desarrolló la enfermedad gracias a estas células NK, cuya función es reconocer y destruir a estas células infectadas por virus o células tumorales por medio de la apoptosis. Bueno, las diferencias de las distintas estirpes celulares dependen de las interacciones de las células con las citocinas. Y recordemos que estas células se producen por un proceso denominado mielopoiesis. Bueno, terminamos con las células del sistema inmunitario innato. Tenemos a los monocitos macrófagos, los leucocitos polimorfonucleares, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, células NK, mastocitos y plaquetas. Ya terminamos con estas células. Ahora vamos a hablar de estas células que relacionan el sistema innato y el adaptativo. Son las células presentadoras de antígenos. Las células presentadoras de antígenos o APC son células que relacionan ambos sistemas. Es un grupo especializado de células que producen citocinas y estas potencian la función de las células inmunitarias innatas y contribuyen a la función de los linfocitos. También desempeñan una función importante en la inducción de la actividad funcional de las células T colaboradoras. Dos tipos de células presentadoras de antígenos: las que procesan y presentan los antígenos proteicos extraños a las células T, que son las células dendríticas o CD, y las que presentan pasivamente los antígenos extraños en forma de inmunocomplejos a las células B en los folículos linfoides, y a estas células se les llama células dendríticas foliculares. Las células dendríticas se encuentran principalmente en la piel, en el ganglio linfático, vaso, epitelio de muchas mucosas, y también se encuentran en el timo, en donde presentan los autoantígenos para el desarrollo de las células T. Vamos a conocer al primer grupo de células dendríticas, que son las células de Langerhans y las células interdigitantes. Las células de Langerhans en la epidermis o en otras mucosas migran como células veladas a través de los vasos linfáticos aferentes a la zona paracortical del ganglio linfático, a esa zona que yo les señalo acá. Ahí interactúan con las células T y ahora se denominan células interdigitantes. Tenemos otro grupo de células presentadoras de antígenos que están en los centros germinales de los folículos linfoides secundarios. Estas también son células migrantes. Cuando llegan a los centros germinales, interactúan con las células T y probablemente estén implicadas en el intercambio de clase de anticuerpos. Hay un tercer grupo de células presentadoras de antígenos que están en el timo. Recordemos que el timo es importante para el desarrollo y la maduración de las células T. Estas células se denominan células dendríticas interdigitantes, que se encuentran principalmente en la médula del timo, y la función de ellas es eliminar células T que reaccionan contra los autoantígenos. A este proceso se le llama selección negativa y vamos a mencionarlo más adelante. Así que la mayoría de las células presentadoras de antígenos pueden derivar de un progenitor mieloide o de un linfoide. Aunque se ha visto que no solamente las células presentadoras de antígenos interactúan con las células T, también los macrófagos y algunas células B clásicas que son ricas en moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2 de la membrana. Luego de su activación pueden procesar y presentar
antígenos específicos a las células T. El segundo grupo que se van a denominar células dendríticas foliculares, aquí, en este recuadro. Estas son las que participan en la presentación pasiva de antígenos en forma de inmunocomplejos a las células B. Estas no derivan de la médula ósea, sino que tienen un origen mesenquimatoso. Entonces son células no migrantes. Son células que al estar establecidas en un órgano linfoide que podría ser los folículos primarios o secundarios de las zonas en donde se encuentran células B, ya sea en los ganglios linfáticos, en el vaso o en los tejido linfoide asociado a mucosa, ellas forman una red estable, haciendo conexiones intracelulares entre sus desmosomas. Ellas carecen de MHC de clase 2 y se unen al antígeno a través de receptores del complemento. Bueno, terminamos con las células presentadoras de antígenos y ahora vamos a hablar de las células del sistema adaptativo, los linfocitos T y los linfocitos B. Estas células se localizan principalmente en órganos y tejidos especializados. Ellas reconocen los antígenos a través de receptores de antígenos que se expresan clonalmente. Las células T, del timo, necesitan que las células presentadoras de antígenos procesen el antígeno y lo presenten. Estos linfocitos son fenotípicamente y funcionalmente heterogéneos. Se producen en los órganos linfoides primarios, luego migran a los órganos secundarios. Un adulto sano se cree que tiene de 2 a 10 a la 12 de células linfoides y esto representa el 2% de su peso corporal y los vamos a encontrar en un 20% de los leucocitos que están circulando en personas adultas. Estos linfocitos, si lo vemos en un frote periférico, es simple poderlos distinguir porque es una célula con un núcleo grande y con un pequeño ribete de citoplasma que se ve un poco de color azul oscuro. Estos varían de tamaño de 6 a 10 micras y se dividen morfológicamente en dos grupos. Un grupo que es pequeño, agranular. Estos pequeños agranulares constituyen el 95% de los linfocitos T ayudadores y solamente el 5% de los linfocitos T citotóxicos. Algunos linfocitos B que están en reposo también son linfocitos pequeños, agranulares. Y el otro grupo son los linfocitos grandes con gránulos. Ellos se les conoce como linfocito granuloso grande. El 5% de los linfocitos T ayudadores son grandes y de este 5%, el 50% son linfocitos T citotóxicos. Aquí represento en este cuadro los marcadores que se pueden utilizar para diferenciar una célula T de una célula B. Recordemos que los linfocitos se expresan sobre la superficie un gran número de moléculas diferentes con importancia funcional. Estos pueden utilizarse para marcar o diferenciar los subgrupos celulares por medio de los CD, de los que ya hablamos. Entonces, aquí tenemos el número de CD, células T, células B. Dependiendo el CD que tenga positividad, entonces va a marcar que es una célula T o B. Por ejemplo, si marca que es CD3 positivo, CD4 positivo, CD8 positivo, es una célula T. Si marca un CD19 positivo, un CD20 positivo, un CD20, etcétera, es una célula B. Así que tendríamos que hacer todos estos anticuerpos monoclonales para poder distinguir una célula T de una célula B y esto se puede identificar en los tejidos y también por otros métodos. Células T. ¿Cómo se diferencian las células T? Por medio de su receptor, al que denominamos TCR, receptor de antígeno de células T. Como son dos, el primer grupo
puede estar constituido por dos polipéptidos alfa-beta unidos por un enlace disulfuro, y el otro tipo es un heterodímero con una estructura parecida y sus polipéptidos son gamma-delta. Aquí tenemos en esta imagen, tenemos al receptor que puede ser alfa-beta o gamma-delta. Ambos se asocian con un conjunto de 5 polipéptidos. Estos 1, 2, 3, 4, 5. Y juntos van a formar el complejo TCR-CD3. Así que el 90 al 95% de las células T son alfa-beta. Y el 5 al 10% de las células T son gamma-delta. De estas células alfa-beta, que dijimos que era el 90 al 95%, surgen dos poblaciones principales. Cuando hacemos los marcadores CD4 y CD8. Si es CD4 positivo, va a ser una célula colaboradora o que actúa como inductora de la respuesta inmune. Las células TCD4 reconocen a los antígenos específicos asociados con moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2. Y las células TCD8 tienen función CD8 positivo. Tienen función citotóxica. Estas células TCD8 reconocen a los antígenos asociados con moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1. Así que hay un grupo de células T, alfa-beta, que no expresan ni CD4 ni CD8. Ellas se llaman células T doble negativas. Y más adelante vamos a hablar de ellas. De estas células TCD4, según su espectro de citocinas que producen, se dividen en dos grandes grupos, células TH1 y células TH2. Estas yo solo las voy a mencionar un poquito porque vamos a tener una clase específica de células T. Estas células TH1, importantes en la lucha contra patógenos intracelulares, virus, bacterias y parásitos. Y las células TH2 estimulan con mayor efectividad a las células B para que proliferen y produzcan anticuerpos. Y su principal función es una lucha contra microorganismos de vida libre. Así que como hay muchas subdivisiones, hice este cuadro. Células linfoides, células T, células B. Las células T se subdividen en células alfa-beta y gamma-delta. Las alfa-beta, que son el 90 al 95%, se subdividen en poblaciones CD4 positivo y CD8 positivo, pero hay un grupo de células que son CD4 negativas y CD8 negativas, y estas son las doble negativas. De la CD4 tenemos otra subdivisión, que son los TH1 y los TH2. Ahora vamos a hablar de este grupo de células que son en menor cantidad, células T gamma delta, y las células T NK. De estas células T gamma delta, son abundantes en el epitelio de las mucosas. Alrededor del 5% de estas células son linfocitos T circulantes, aunque tenemos otro grupo que son linfocitos intraepiteliales. Estas tienen un repertorio específico de TCR predispuesto hacia ciertos antígenos bacterianos y víricos que se llaman superantígenos. De estas células T circulantes, ¿sí?, tienen especificidad para productos microbianos de bajo peso molecular. Así que se cree que los linfocitos T gamma delta desempeñan funciones de proteger a las mucosas del organismo. Morfológicamente los vamos a ver como leucocitos grandes, granulosos, y en los tejidos ellos adquieren una morfología dendrítica. Ahora las células NKT tienen marcadores T y algunos marcadores NK, por eso son TNK. Reconocen los antígenos glucolípidos presentados por las moléculas CD1. Ellos actúan
como una conexión entre el sistema innato y adaptativo, iniciando la respuesta de las células T. Regulan también las respuestas inmunitarias a través de la producción de citocinas. Terminamos con este grupo de células. Ahora vamos a hablar de las células B. Las células B representan el 5 al 15% del sistema linfoide circulante. Se definen por la presencia de inmunoglobulinas en la superficie. Y las inmunoglobulinas se producen y se insertan, como pueden ver en esta imagen, en la membrana de las células B, donde actúan como receptores de antígenos específicos. Ahora, el receptor de la célula B se va a llamar BCR. La mayoría de las células B de la sangre periférica expresan dos isotipos, IgM y IgD, y en un 10% expresan IgG, IgA e IgE. Las inmunoglobulinas, se asocian a otras moléculas, a estas otras moléculas. Estas moléculas accesorias en la superficie de la célula B y van a formar el complejo receptor de antígeno de las células B, BCR. También estas células B tienen otros marcadores como las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2, que es importante para interactuar colaborando con las células T. Los principales marcadores que se usan en la actualidad para identificar a las células B son el CD19 y el CD20, aunque también nos pueden colaborar otros como el CD22, CD2, etc. Las células B también pueden diferenciarse a células plasmáticas, que son las que producen anticuerpos. Así, una célula B activa, sus blastos maduran a células formadoras de anticuerpo, luego evolucionan a células plasmáticas para la secreción de inmunoglobulinas, pero hay unas células B cuyos blastos no desarrollan cisternas del retículo endoplásmico rugoso. Estas son las que se localizan en los centros germinales y ahí se van a llamar centrocitos. Bueno, las células plasmáticas, si la miramos en un frote periférico, vemos que es una célula redondeada con un núcleo hacia la periferia y un citoplasma escaso de color azul. Este citoplasma es basófilo por la presencia de grandes cantidades de ARN que usa para la síntesis de anticuerpos. Estas células plasmáticas no suelen encontrarse en la sangre, menos del 1%, se limitan a estar en órganos y tejidos linfoides secundarios, son abundantes en la médula ósea. La producción de anticuerpos es específica y pertenece a una clase de inmunoglobulina, tienen vida corta, mueren por apoptosis, pero si permanecen en la médula ósea, duran más tiempo. Y tenemos las diferentes inmunoglobulinas que produce la célula plasmática, GAMDE. Por último, vamos a hablar de los órganos y tejidos linfoides. Aquí la célula que debuta principalmente son los linfocitos. Es el tipo celular y efectora de la respuesta inmunológica adaptativa. Es el componente principal de los órganos y tejidos linfoides que en conjunto forman el sistema linfoide. Y dentro de los órganos linfoides interaccionan con otros tipos celulares para madurar, seleccionar, para establecer sus funciones y para la eliminación de células diferenciadas terminales. ¿Cuáles son las células accesorias del tejido linfoide? Las células presentadoras de antígenos que hablamos, macrófagos, células reticulares y células epiteliales. La organización del tejido linfoide puede ser en órganos encapsulados y en tejido linfoide difuso. Y también se clasifica en órganos o tejido linfoide primario y en órganos secundarios. Los linfocitos se producen, maduran y se seleccionan en órganos linfoides primarios. Y voy a repetir nuevamente esto. Los linfocitos se producen, maduran y se seleccionan en órganos linfoides primarios y ejercen sus funciones efectoras en los órganos secundarios.
Hay unos tejidos que son denominados tejidos linfoides terciarios y estos están en sitios anatómicos con escasa cantidad de linfocitos, pero en condiciones normales. Si hay un evento patológico, los linfocitos suelen incrementarse en su número y en estas regiones como piel, cápsula sinovial y pulmones. ¿Cuáles son los órganos linfoides? Bueno, ellos se han clasificado en primarios, que están en este círculo, y secundarios. Los órganos linfoides primarios son el timo y la médula ósea. Es el lugar donde los linfocitos se diferencian y maduran a partir de la célula madre. Las células T en el timo y las células B en la vida fetal en el hígado y después del nacimiento y el resto de la vida en la médula ósea. Los órganos secundarios es el lugar hacia donde migran desde los órganos linfoides primarios y es el lugar donde las células B y T efectoras representan los dos tipos de células principales que participan en las respuestas inmunitarias. ¿Cuáles respuestas? Las respuestas inmunitarias adaptativas, la inmunidad humoral por células B y la inmunidad celular por células T. ¿Cuáles son los órganos linfoides secundarios? El vaso, los ganglios linfáticos y el tejido linfoide asociado a mucosas. En los órganos linfoides primarios, los linfocitos T y los linfocitos B se diferencian a partir de la célula madre, ¿sí? Hematopoyética. En este caso sería la célula linfoide. Ahí se seleccionan y maduran hasta convertirse en células funcionales. Las células T en el timo y las células B en el hígado fetal o médula ósea luego del nacimiento. De manera que es en los órganos linfoides primarios en donde los linfocitos adquieren su repertorio de receptores específicos de antígenos para poder enfrentarse a los retos antigénicos a lo largo de la vida del hombre. Hablemos de la médula ósea. Es un órgano linfoide primario. Macroscópicamente se divide en médula ósea roja y médula ósea amarilla. Médula ósea roja, que es la parte de la médula ósea que es hematopoyéticamente activa, y la amarilla no es activa, está constituida principalmente por células adiposas. Estos son los lugares en donde vamos a encontrar principalmente médula ósea en un adulto. Extremos proximales del húmero y fémur, vértebra, costillas, esternón, huesos ilíacos, aunque si es menor de 5 años lo vamos a encontrar en la mayoría de los huesos. La médula ósea roja es un tejido blando formado por precursores de las células sanguíneas, macrófagos, células adiposas, células reticulares y células y fibras reticulares. La proporción de estas células cambia con la edad y en diferentes partes del esqueleto. Aquí vemos un corte histológico en donde vemos los elementos de la médula ósea. Estas células redondas, grandes, son los adipocitos y las células que están entre los adipocitos de la médula ósea roja que es hematopoyéticamente activa. Con un corte histológico nosotros hasta podríamos decir qué edad tiene el paciente, porque la médula ósea amarilla, que son estas células, va incrementándose según la edad. Por ejemplo, aquí si podríamos decir que tiene un 50% de médula ósea amarilla, 50% de médula ósea roja, entonces el paciente tendrá entre 50 a 55 años. Pero si vemos una mayor proporción de adipocitos y una menor cantidad de médula ósea roja, entonces vamos a decir que es un adulto entre 70 y 75 años. Y si es al revés, hay una mayor cantidad de médula ósea roja y poca cantidad de estas células redondas que son los adipocitos, podemos decir que es un joven. Y aún si hay casi nula cantidad de tejido adiposo y mucha más cantidad de tejido hematopoyético, podemos decir que es un niño pequeño, un recién nacido. Pero para entender la médula ósea también nos presentan este esquema, en donde la célula
madre hematopoyética inicia a este nivel y le da origen a la célula que se va a llamar unidad formadora de colonias. Y a partir de esta célula se van a formar los granulocitos, que los vemos por acá, los granulocitos, los eritrocitos acá, los monocitos y megacariocitos. Estas unidades formadoras de colonias, granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos, maduran bajo la influencia de factores estimulantes de colonias y algunas interleucinas, como la interleucina 1, 3, 4, 5, 6, 7. Y los factores estimulantes de colonias que derivan de células estromales, estas células que están en el estroma de la médula ósea, que están también como parte del tejido conjuntivo. Timo y células T, el segundo órgano linfoide. Es un órgano bilobulado, 2 lóbulos, involuciona con la edad, principalmente al inicio de la adolescencia. Y la atrofia es cortical, se relaciona con la sensibilidad de los timocitos corticales a los corticoides. Timo, un corte histológico, órgano linfoide primario. Se localiza en la cavidad torácica cubriendo el corazón. Cada lóbulo se va a dividir en lobulillos y se secciona por finas trabéculas de tejido conectivo. Dentro de cada uno de los lobulillos vamos a encontrar 2 regiones. Esta región que está más pigmentada, que es la corteza, que es en donde todos los linfocitos, que aquí los vamos a llamar timocitos, están proliferando. Y la médula, que es esta región central que está un poco con menos color, contiene células más maduras que van llegando desde la corteza por un gradiente de diferenciación. Y hay un elemento principal también, que son las vénulas, a las que les llamamos vénulas de endotelio alto, que se localizan en la unión córtico-medular y que se cree que es por ahí que es la entrada de los progenitores desde la médula ósea hacia la corteza. La corteza, si vemos un acercamiento 40 por, aquí en la corteza sufren el proceso de proliferación, diferenciación y conduce a la generación de células maduras por medio de un gradiente que va hacia la médula. Probablemente las células T maduras abandonen el timo. En la región subcapsular del timo es el único lugar donde proliferan los timocitos. Y el 85 al 90% de estos se desarrollan en la corteza. No solo hay timocitos en el timo, también hay células epiteliales con funciones importantísimas en la proliferación, maduración y selección de los timocitos. 3 tipos principales de células epiteliales. Las células nodrizas, como su nombre lo indica, ¿verdad? Son las que sostienen o cuidan para que ellos proliferen a partir de las células progenitoras. Ellas producen la interleuquina 7 y se localizan en la corteza exterior. Luego tenemos las células epiteliales tímicas corticales. Ellas forman una red y son las responsables de la selección positiva de los timocitos que están madurando. Tenemos a un tercer grupo de células epiteliales, que son las células medulares. Ellas muestran una gran variedad de autopéptidos específicos de órganos. También en la médula vamos a encontrar otro elemento que se llama corpúsculo de Hassall, muy propio únicamente del timo. No se conoce su función y se localiza en la médula. El fenotipo de las células T cambia durante la maduración en 3 fases. Y yo solo lo voy a decir de manera resumida porque ustedes tienen una clase específica de células T. Pero vamos a decir que la fase 1 se subdivide en 2 fases, la fase temprana y la
fase 2. En la fase temprana, los genes de TCR están en la configuración de la línea terminal y las células expresan CD44 y CD25. Estas células son CD4 y CD8, así que son denominadas doble negativas. En esta fase, las células aún no están comprometidas con la estirpe. En la segunda fase, son CD44 negativas y CD25 positivas, siguen siendo doble negativas y en esta las células son comprometidas en forma irreversible para convertirse en células T. Ahora seguimos con la fase 2, que es la fase intermedia. Ahora los timocitos, recuerdan que son los linfocitos, pero en el timo se llaman timocitos, se vuelven CD4 positivos y CD8 positivos. Ahora se les llama doble positivos, el 80%. Y por último tenemos la fase 3, en donde los timocitos ya están maduros. Ahora son CD4 positivos o CD8 positivos. Aquí hay cambios fenotípicos, hay pérdida del CD1 y la diferencia de los dos subconjuntos de células que expresan CD4 o CD8 son positivas únicas. También las células experimentan selección positiva y selección negativa. Solamente las células T que no reconocen los antígenos propios pueden seguir desarrollándose. El resto va a experimentar apoptosis o destrucción. Ahora vamos a hablar de las células B. Estas se desarrollan en la médula ósea, en el hígado fetal durante la vida fetal, ¿verdad? En la 8ª a 9ª semana de gestación. Y en la vida adulta, pues, cambia hacia la médula ósea. Aquí tenemos un corte histológico de médula ósea en donde vemos las trabéculas óseas y entre trabécula ósea y trabécula ósea está el canal medular. Y vamos a ver cómo van madurando las células B. Pero en este esquema es más representativo para esto. Aquí tenemos la trabécula ósea y estas células redondeadas pequeñas son las células B. Los progenitores se encuentran adyacentes al endostio en las laminillas óseas. ¿Sí? Esta es una laminilla ósea. Las células migran, ¿sí?, hacia el centro de la cavidad del hueso, se vienen hasta acá, para alcanzar la luz de un sinusoide venoso. Esta célula B, durante su proceso de maduración, se asocia con estas células reticulares adventiciales que están cercanas también a la trabécula ósea. Y estas células se cree que van sosteniendo la diferenciación y la maduración de las células B, produciendo interleucina 7. Pero las células B que quieren alcanzar el torrente sanguíneo, pero la mayoría de ellas, el 75% de las células B que maduran en la médula ósea, no llegan a la circulación y experimentan apoptosis. Por eso la célula B interacciona con las células estromales para sobrevivir. Y aquí en este esquema vemos un sinusoide y vemos cómo todas las células están en un proceso de maduración. Esta es la célula eritroide, como este reticulocito pierde el núcleo y ahora se convierte en eritrocito y entra a la circulación. Aquí tenemos un megacariocito que se están cortando segmentos del megacariocito para producir las plaquetas. Aquí tenemos esta célula madre que tiene la maduración de los granulocitos neutrófilos hasta dejarlo caer al torrente sanguíneo. Pero las células B, lamentablemente, el 75% experimentan apoptosis o muerte celular si ellas no interaccionan con las células B estromales para sobrevivir. Y estas células que se recuperan
tienen un reordenamiento de sus genes de inmunoglobulinas. Ahora vamos a hablar de los órganos linfoides secundarios. Son órganos encapsulados, ya dijimos que es el vaso, los ganglios linfáticos y el tejido linfoide asociado a mucosas. Pero ¿cuáles son sus funciones relacionadas específicamente con la inmunidad? El vaso responsable de los antígenos que transporta la sangre, pues tiene función de filtro. Los ganglios linfáticos protegen al organismo de los antígenos procedentes de la piel o de otras superficies que es transportado a través de los vasos linfáticos hacia los ganglios linfáticos. Y el sistema de las mucosas, que es el primer encuentro de las células inmunitarias con los antígenos que entran a través de las mucosas a los tejidos linfoides asociados. El vaso. El vaso como órgano linfoide secundario se localiza en el cuadrante superior izquierdo, mide de 13 a 8 centímetros, pesa 180 a 250 gramos, tiene una cápsula importante de tejido conectivo con fibras musculares lisas, tiene pequeñas trabéculas y dos regiones importantes. La pulpa roja, que es todo lo que vemos de color rojo. Y por eso se le llama pulpa roja, por la gran cantidad de eritrocitos que tiene. Y la pulpa blanca, que es el tejido linfoide. Entonces, dos regiones del vaso, pulpa blanca, que es el tejido linfoide, y la pulpa roja. Con este cuadro es más fácil. El vaso, la pulpa blanca, que es el tejido linfoide, y vamos a encontrar folículos primarios, células B vírgenes, y los folículos secundarios, células B estimuladas. Ellas están alrededor de una arteriola central, en la periferia algunas células T. Y la pulpa roja, con la presencia de senos venosos y cordones celulares. Los senos venosos contienen macrófagos residentes, eritrocitos, plaquetas, granulocitos, linfocitos y células plasmáticas. Hay una zona que se denomina zona marginal y esta zona rodea la pulpa blanca y está constituida principalmente por células B, macrófagos y células dendríticas. Los centros germinales también contienen células foliculares, dendríticas y macrófagos. Ellas son las encargadas de presentar el antígeno a las células B en el vaso. Ya casi terminando, vamos a hablar de los ganglios linfáticos como órganos linfoides secundarios, como están constituidos como una red que filtra los antígenos del líquido del tejido intersticial y de la linfa cuando pasa desde la periferia al conducto torácico. Los ganglios linfáticos suelen estar localizados en las ramas, en pequeñas ramas de los vasos linfáticos y a veces están agregados en la ingle, en las axilas, en el cuello, que son zonas que drenan regiones superficiales y profundas. Cada uno de ellos es redondeado y mide entre 2 a 10 milímetros. O sea, si palpamos un ganglio linfático, mide 1 centímetro o más, debemos de preocuparnos porque está activo. Si mide 2 milímetros, pues estamos bien. Si vemos en un corte histológico, vemos que tiene una cápsula de tejido conectivo, pequeñas trabéculas y zonas importantes. La corteza, que está en la periferia, que es en donde están localizadas las células B. La paracorteza, que está acá, están localizadas las células T. Y en la médula vamos a ver cordones de células que tienen células T, células B, macrófagos y células plasmáticas. Entonces, la corteza es esta parte que está aquí, separada, va a contener los folículos primarios que no están activados y los secundarios que han sido activados por antígenos. Estos folículos secundarios, aquí, también están rodeados por una serie de linfocitos B. Estas se van a llamar células de la zona del manto. Estos coexpresan inmunoglobulina M de superficie, inmunoglobulina D y CD44. Estos centros germinales tienen dos zonas. Una zona oscura, esta que está aquí en la periferia, y una zona clara. En la zona oscura
aquí hacia un lado. Es el sitio donde la célula B experimenta proliferación activa, ¿sí? Que da lugar a la expansión clonal. También experimenta un proceso de hipermutación somática y en esta región se le llaman centroblastos. Luego, en la zona clara, las células B son llamadas centrocitos. Allí se encuentran con el antígeno sobre la superficie de las células llamadas células dendríticas foliculares y solo sobreviven las células con una afinidad alta por el antígeno. Las que tienen afinidad baja mueren por apoptosis, de manera que las células B del centro germinal se diferencian en células B de memoria o en precursores de las células plasmáticas luego de abandonar el ganglio. En la paracorteza también vamos a encontrar las células presentadoras de antígeno, de esas ya hablamos. Y por último, vamos a definir al tejido linfoide asociado a mucosas. Incluye a todos los tejidos linfoides que se asocian con las mucosas. Pueden estar encapsulados como formando las amígdalas palatinas, faringes y linguales, y no encapsulado en la lámina propia y submucosa del sistema gastrointestinal, genitourinario, respiratorio, entre otros. Allí va a contener células dendríticas para la captación, procesamiento y transporte de antígenos. ¿Hacia dónde los va a llevar? Hacia los ganglios linfáticos. También tenemos el epitelio que está asociado a los folículos linfoides. Este es un epitelio especializado para transportar los agentes patógenos hacia el tejido linfoide. Y aquí nos ponen un ejemplo con las placas de Peyer de esta mucosa de Lilium, que principalmente está revestida por enterocitos. Pero aquí vemos a una célula M. Y esta célula M está dispuesta entre las células epiteliales y hace esta bolsa. Y en ella va a contener linfocitos, células T y células B. Y se va a asociar al tejido linfoide que está organizado bajo el epitelio. También tenemos linfocitos intraepiteliales y de la lámina propia en las regiones de la mucosa del estómago, intestinos, vías respiratorias, entre otras. Ahí vamos a encontrar a los linfocitos de la lámina propia, que predominantemente son células T activadas, pero también puede tener células B y células plasmáticas que secretan inmunoglobulina A. Y tenemos otro grupo de linfocitos que son llamados linfocitos intraepiteliales, LIE. Ellos son principalmente células T con una proporción alta de células T, gamma delta, hasta de un 10 a un 40%. Y para finalizar, decimos que la mayoría de los linfocitos recirculan por todo el organismo. Creo que es la última diapositiva. Por fin, quería que fuera de menos de una hora y me pasé, pero gracias por su atención. Al finalizar la presentación, considero que ustedes, si pusieron mucha atención, están en la capacidad de responder estas preguntas. ¿Cuáles son las células del sistema inmunitario innato? ¿Cuáles son las células que relacionan los sistemas innato y adaptativo? ¿Cuáles son las células principales del sistema adaptativo? ¿Cuáles son? Los linfocitos, ¿verdad? ¿Cuáles son los órganos linfoides primarios? A ver, un tiempo para que respondan. Primarios. Recuérdense que es autoevaluación. Entonces son timo y médula ósea. ¿Y cuáles son los órganos secundarios? Eso ya se lo sabe. Bueno, gracias por quedarse en casa. Todas las imágenes son usadas con fines docentes y les dejo mi correo electrónico para cualquier duda y está en la bibliografía. Muchas gracias.